Señor, sabes bien lo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo. Tú sabes, Señor, lo que es dentro de cada uno de nosotros. Y ahorita acaba nuestra hermana Minerva de rezar el rosario a través de este ministerio, de esta organización, Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Y nos da mucho gusto que se unan a ese rosario que se reza a través de este medio, a través de este ministerio, ya que es un ministerio orante, un ministerio que la esencia de ese ministerio, Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús, es la oración y los rezos a nuestra Madre María. Y como dice el nombre, caminando de la mano de María hacia Jesús, y es como debemos caminar nosotros, de la mano de María hacia Jesús, porque María siempre nos lleva a donde está Jesús. Si nosotros andamos medio perdidos, María nos enfoca, María nos agarra de la manita y nos lleva a presencia de su Hijo, y así no nos perdemos, hermanos. Y bueno, ahorita a mí me gustaría compartir una reflexión para cerrar este rosario. Y antes de compartir la reflexión, quiero decirles que mientras está el rosario, ustedes pueden poner sus peticiones, y ellos rezan, nosotros rezamos por las peticiones que se van a estar poniendo, y no nomás por las peticiones, y no nomás en ese momento pues se va a rezar durante ese rosario, sino que el ministerio de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús lleva las peticiones ante el Santísimo también, y allí rezan ante nuestro Padre Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, por esas peticiones también. Entonces, cualquier necesidad, cualquier cosa que tengas, ahí deposítala y ten la seguridad de que estaremos orando por cada una de esas peticiones. Y bueno, yo quiero compartir en este momento la palabra de Dios. Quiero compartir esta palabra de Dios que tenemos que compartir. Estamos pasando unos tiempos muy difíciles, unos tiempos en los cuales estamos viviendo una pandemia que parece que no tiene fin, una pandemia que lo que ha venido a hacer más que cualquier cosa es descubrir el corazón del hombre, es descubrir la fe del hombre, es descubrirnos a cada uno de nosotros cómo estamos en relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la pandemia está viniendo a hacer en cada uno de nosotros. Está haciendo estragos, está haciendo cositas por aquí y por allá, pero lo que más está haciendo esa pandemia es precisamente descubrir el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allí. Me gustaría, hermano, que tengas tu Biblia, tengas la palabra de Dios ahí a tu lado, para que vayamos escudriñándola juntos, que vayamos leyéndola, y de esa manera vamos leyéndola y vamos saboreándola y vamos conociendo el plan de Dios en
en nuestra vida. Como esta pandemia ha venido a descubrir nuestra fe, a descubrir cómo estamos en relación con Dios. Estamos pasando por esta pandemia, como ya dije anteriormente, que parece que no tiene fin, que parece que esta pandemia, el país o todos los países empiezan a cerrar y de repente, o abrir negocios, abrir trabajos, y de repente se nos viene más fuerte esta pandemia. Estamos pasando por muchos momentos que nos damos cuenta que estamos pasando por momentos de egoísmo, de soberbia, de envidias durante este tiempo que estamos pasando ahorita. Las protestas que han pasado, nos damos cuenta que esas protestas sirven como un disfraz para hacer el mal. Es como una licencia. Cuando existen esas protestas, no todas por supuesto, ha habido unas que son pacíficas, pero algunas han servido como una licencia para hacer el mal, para ir y dañar a otras personas, ir y robarle a otras personas, usar los bienes materiales de las cosas de otras personas que no tienen nada que ver. Entonces, durante este tiempo que estamos pasando y todo lo que está pasando alrededor, nos damos cuenta que es un momento de prueba, es un momento grande de prueba para cada uno de nosotros, en el cual nos podemos dar cuenta cómo está nuestro corazón acerca de Dios, cómo estamos acerca de Dios. Dice la palabra de Dios, me gustaría que abras tu Biblia, hermano o hermana, que abras tu Biblia allí en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Me gustaría que leyeras ahí junto conmigo. Arrima tu Biblia y comienza a abrirla allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y la palabra de Dios allí en Mateos capítulo 6, versículo 21 dice de esta manera: donde está tu tesoro, está tu corazón. En algunas versiones dice, donde está tu riqueza, está tu corazón. Palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y la Biblia bien clarito dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y lo que viene haciendo estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, hermana, viene a hacer que nosotros nos demos cuenta dónde realmente está nuestro corazón. Qué tan cerca estamos de seguir los pasos de Cristo. Si realmente estamos siguiendo los pasos de Cristo, si realmente estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Y es importantísimo que analicemos. El Señor nos está dando una oportunidad, a ti y a mí, a todos los que no tenemos la enfermedad y a los que tienen la enfermedad también. Dios nos está dando una oportunidad de que miremos en nuestro interior y cómo estamos en relación con Dios, si estamos dando los pasos correctos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida o no lo estamos haciendo. Y este versículo de Mateo 6:21 que dice, donde está tu tesoro, está tu corazón, me recuerda a unos textos de la palabra de Dios. Y me gustaría que abras tu Biblia en esos textos y vayamos al Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Versículo 14 del 15 en adelante. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Y vamos a leerla ahí la palabra de Dios. Y dice de esta manera: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Palabra de Dios. Vamos a ir desglosándola poquito a poquito. Vamos a ir profundizando esto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: dichoso el que participa en el banquete del reino de Dios.
Nos damos cuenta en este versículo, sabemos por la iglesia, la enseñanza de la iglesia nos enseñan que para los judíos creían en ese tiempo que ellos iban a tomar parte de una gran cena del Señor, en la cual iban a participar los profetas, que iban a venir los profetas y que iban a participar en esa gran cena del Señor, y que solamente los profetas y los judíos iban a ser partícipes de esa gran cena del Señor, que los gentiles no iban a tomar parte de esa cena, que los que no eran del pueblo de Dios no iban a tomar parte de esa cena. Y nos damos cuenta pues en esas palabras de los judíos que le mencionan a Jesús, nos damos cuenta del egoísmo, de la soberbia, del orgullo de esos hombres, de que ellos dicen: oh, bendito el que participa de la del gran banquete, de la gran cena del Señor, porque ellos tenían en su mente que nomás ellos podían participar de esa cena y nadie más, que ningún gentil, ninguno de otra raza o de ningún otro pueblo podía participar de esa gran cena del Señor. A eso la respuesta de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando el hombre tiene orgullo, egoísmo dentro de su corazón, envidia dentro de su corazón, mi hermano, estamos lejos de Dios. Y dice la lectura que leímos anteriormente de Mateo 6:21, dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y estos hombres, su corazón no estaba en Dios, sino que su corazón estaba en un egoísmo, en una prepotencia, decir: yo soy del pueblo de Dios y ustedes no van a participar de la gran cena del Señor. Ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, ese egoísmo, lo hemos podido ver nosotros a través de esta pandemia, a través de este tiempo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, cuando comenzó lo de la pandemia, pudimos mirar que gente se aglomeraba en las tiendas y arrasaba con el papel del baño. Era una de las cosas que arrasaban grandemente, y no les importaba si la persona que está atrás alcanzaba o no. No les importaba nada a esas personas. Solamente querían llenar su casa, y hubo gente que llenó quizás hasta closets enteros de papel del baño, quizás garajes enteros de papel del baño. Hubo personas que no les importó si otras personas se quedaban con nada o no. El egoísmo, la soberbia. Yo recuerdo que en una ocasión en las noticias escuché de un hombre por acá en California que este hombre golpeó a su propia madre porque fue al baño y no encontró papel del baño, y se dio cuenta de que su mamá había escondido el baño, y fue y la golpeó y le sacó donde estaba el papel. Y como ya dije anteriormente, a través de las protestas y todo esto, el ir y hacerle daño a otras personas, el ir y a robar lo ajeno, e ir a hacer daño a las propiedades de otras personas. Hace una semana salió en las noticias, hace unos días salió en las noticias de unos católicos que estaban orando por allá en Minnesota, en una estatua estaban orando, y estaba una protesta, y precisamente los de la protesta comenzaron a decirles palabras, comenzaron a aventarles salivazo, comenzaron a decirles cosas a esas personas, y al final terminaron por golpear a esas personas, incluyendo al reportero que estaba transmitiendo en vivo las oraciones que estaban haciendo. Entonces, ese egoísmo, esa soberbia que tenían los judíos en ese momento, que decían: dichoso aquel que participa del banquete del Señor, y ellos estaban seguros: no, los demás no van a participar, nomás nosotros. Ese orgullo, esa soberbia, ese egoísmo se está haciendo presente en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Se está haciendo presente, y lo podemos palpar, y lo podemos mirar, y lo podemos oler, que el mundo está lleno de orgullo, lleno de egoísmo, lleno de vanidad, de soberbia, de materialismo. Y es lo que el Señor ha querido que vengamos a analizar nuestro corazón y nuestro interior, y que vengamos nosotros a darnos cuenta cómo estamos en relación con nuestro Padre Dios. Hemos cambiado.
Hemos cambiado a Dios. Hemos cambiado a Dios por el materialismo. Hemos cambiado a Dios por la comodidad. Y si alguien no se siente cómodo ahorita y no se siente estable, entonces dice, voy a estar estable y voy a estar cómodo a costa de lo que sea. Si tengo que robar, voy a robar. Si tengo que dañar a una persona, la voy a dañar, pero yo no caigo. Y ese egoísmo, esa vanidad, esa soberbia, esa prepotencia que está dentro del corazón del hombre, está alejando más al hombre de Dios. Nos está alejando más de Dios. Cuando en esta pandemia, cuando en estos tiempos difíciles, nosotros lo que debemos de hacer más es unirnos, orarle al Padre, orarle a nuestra Madre María, orarle al Padre, orarle a Jesucristo y unirnos como hermanos en Cristo, como era la primera iglesia, la primitiva iglesia. Así deberíamos estar nosotros. Pero sin embargo, que cada quien se rasque con sus uñas, estamos de esa manera y no nos está importando el prójimo para nada. Hemos cambiado a Dios por esa estabilidad, por esa comodidad. Hemos cambiado a Dios por el pecado. Por el pecado, porque el pecado es dulce. Y porque el pecado es como un vicio, el cual es como la nicotina, que en cuanto la probamos y empieza a tomar parte de nuestro cuerpo, ya no podemos dejarla. Y así pasa a ser el pecado. Podemos dejarlo, pero no nos atrevemos porque queremos seguir probando de eso, queremos seguir teniendo ese sabor de ese pecado que nos endulza en el momento. Y estamos cambiando a Dios. Estamos cambiando a Dios por el materialismo. Estamos cambiando a Dios por la comodidad. Estamos cambiando a Dios por la estabilidad. Estamos cambiando a Dios por el pecado. Y lo hemos ido cambiando. Y el orgullo y el egoísmo y la soberbia y la envidia, lo que ha ido haciendo en el hombre, en nosotros, es que nos ha ido esclavizando hasta un punto en el cual no sentimos remordimiento en absoluto de lo que hacemos. Esa persona que golpeó a su madre porque simplemente entró al baño, no miró papel del baño, se dio cuenta que la madre había escondido papel del baño y fue y la golpeó, no tenía remordimiento por haberla golpeado. Esas personas que estuvieron en las protestas y anduvieron robando en los negocios y anduvieron quemando los negocios, no tienen remordimiento de lo que van haciendo. Y es que esta pandemia, mi hermano, mi hermana, lo que está viniendo a hacer en cada uno de nosotros es descubrirnos. Y lo que Dios quiere no es, por supuesto, juzgarnos. Lo que Dios quiere no es que nosotros sientamos el látigo del Señor. No, lo que Dios quiere que nosotros miremos cómo estamos para que regresemos ese corazón a Dios, para que regresemos. Recuerdo esas palabras allá en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, donde dice la palabra de Dios que el pueblo estaba pecando, el pueblo había dejado a Dios por el materialismo, el pueblo había dejado a Dios por las cosas mundanas, el pueblo había dejado a Dios por su egoísmo, por su soberbia, por su vanidad. Y Josué les comienza a decir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y después de que les dice lo que Dios ha hecho en sus vidas, les dice, no sé ustedes, pero yo y mi familia serviremos a Dios. Y yo te vengo a decir hoy en este día, mi hermano, Dios ha derramado grandes bendiciones en tu vida. Dios ha derramado grandes bendiciones en la vida de cada uno de nosotros, incontables. Muchas bendiciones que ni nos damos cuenta durante el día. Cuando despertamos, ahí está la primera bendición, la vida. Y de allí que tenemos oídos, que tenemos boca, que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos salud, que tenemos comida, tantas bendiciones que Dios nos da durante nuestro día. Y aún más aquellas bendiciones que sí logramos mirar, que son los grandes milagros, que chocamos y no nos pasó nada, que hicimos esto y no nos pasó nada, que me caí y no me golpeé, que Dios nos está bendiciendo a cada instante. Y nos bendice para que nos demos cuenta que está con nosotros. Pero la idea de Él no nomás es que nos demos cuenta que está con nosotros, sino que Él quiere que nosotros estemos con Él.
que nosotros caminemos con Él. Que vayamos, como dice el ministerio que vayamos de la mano de María caminando con Cristo. Y que no nos desviemos, que hagamos lo que es correcto. Lo que es correcto. Que hagamos lo que es justo. Que hagamos como Cristo haría en cada segundo de nuestra vida. Pero sin embargo nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos completamente de Cristo. Vamos a leer el versículo 16 y 17 de esa misma palabra de Dios. San Lucas capítulo 14. Comenzamos leyendo el versículo 15. Ahorita vamos a leer el versículo 16 y 17. Y dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, le habían dicho, dichosos aquellos que participan del Señor. Y aquí el Señor les contesta de esta manera y les dice, Jesús les dijo, un hombre dio una gran cena y mandó invitar muchas personas. A la hora de la cena, mandó a su criado decir a los invitados, vengan, porque ya está la cena lista. Palabra de Dios. Vengan, porque ya está la cena lista. Palabra de Dios. Versículo 16 y 17 nos cuentan, mi hermano, mi hermana, que Dios nos ha invitado. Y si tú y yo somos cristianos, y si tú y yo somos católicos, y si tú y yo somos bautizados, somos de los invitados del Señor. El Señor nos ha invitado. Desde el momento que nos invitaron a ser bautizados, desde el momento que nos invitaron a ser partícipes del Señor, desde ese momento, nosotros somos invitados a la gran cena del Señor. Y tenemos esa dicha que decían los judíos. Pero Jesús no quiere que seamos como esos judíos, egoístas, orgullosos, vanidosos, y que piensemos nosotros que la cena es nomás para nosotros, sino quiere que la compartamos con los demás. Esto me recuerda aquellas palabras que dijo Jesucristo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado. Palabra de Dios. Ninguno de los que Él me ha dado. Y sabe una cosa, hay muchos allá afuera que no se acercan a la iglesia. Hay muchos allá afuera que no se acercan a la misa, que no van al templo, que no se acercan a un ministerio, que no oran, que no se acuerdan ni de Dios, pero son invitados, pero son parte del cuerpo de Cristo, pero son hijos de Dios, pero son bautizados y están invitados a la cena del Señor. Y nosotros no debemos ser egoístas y nosotros ir nomás nosotros y hay que se queden los demás afuera, sino que tenemos que nosotros decirle, despertar a esa gente y decirle, ¿sabe qué? El Señor te está esperando. Deja de hacer lo que estás haciendo, deja de vivir esta vida en pecado, deja de dañar a las demás personas, deja de robar, deja de vivir este egoísmo, deja de ser materialista, que pone prioridad a Dios en tu vida, porque sabe una cosa, nosotros aquí estamos de paso y no sabemos si ahorita durante esta transmisión Dios nos quita la vida, o no sabemos si terminando la transmisión nos quita la vida a Dios, o no sabemos si mañana nos quita la vida a Dios, no sabemos cuándo, pero aquí estamos de paso. Entonces lo que debe ser prioridad nosotros es esa relación con Dios. Lo que debe ser prioridad para nuestra vida es esa relación con nuestro Padre Dios, porque dijo Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos llamados tú y yo a tener esa vida eterna. Somos llamados a lograr, a llegar a la presencia de nuestro Padre Dios y adorarlo por siempre, siempre, siempre.
Pero tenemos que perseverar en esta vida, hermano, y no podemos vivir como los que no conocen de Dios. Tú y yo y todo aquel que escuche esta grabación después que la compartamos y todo eso, no podemos nosotros vivir como aquellos que no conocen a Dios o como aquellos que no quieren saber de Dios. Tú y yo somos llamados a hacer la diferencia. Dice la palabra de Dios precisamente allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice: hagan pues que su luz brille delante de la gente, para que así, al mirarlos a ustedes, le den gracias a su Padre que está en el cielo. Hagan que su luz brille, para que así, al mirarlos a ustedes, somos llamados, mi hermano, mi hermana, a ser diferentes. Si tú sigues a Cristo, si tú eres un católico, si tú sigues a nuestro Señor Jesucristo, tú no tienes que portarte como los paganos. Tú no tienes que robar, tú no tienes que andar en el egoísmo, en la vanidad, en la soberbia, en el materialismo. Tú tienes que poner a Dios primero en tu vida. Y aquí nos dice el versículo 16, 17, dice que Dios nos ha hecho una invitación a nosotros a ser partícipe de esa gran cena. Somos parte de esa invitación. El Señor ha extendido una invitación. Esa invitación la hemos recibido nosotros en ese bautismo. La hemos recibido y la tenemos bien plantada en nuestro corazón. Allí está esa invitación que nuestro Padre Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, a ir a la cena del Señor. Sigamos adelante en ese pasaje y vamos a leer los versículos que siguen. Vamos a leer el versículo 18 al 20 y dice así: pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Para lo de Dios todos ponemos 1000 excusas. 1000 excusas. Para lo de Dios es aburrido lo de Dios, no nos llena lo de Dios, no es lo que nuestra carne pide, no es lo que nuestro pensamiento está anhelando. Y ponemos mil excusas. Podemos mirarlo ahorita, que acá, por ejemplo, donde nosotros vivimos, acá en California, podemos mirar que se han abierto las iglesias y han dicho: hay cupo para 100 personas en las iglesias. Por fin vamos a poder participar de la cena del Señor, de Jesucristo en la Eucaristía. Por fin vamos a poder participar en la cena del Señor. Sin embargo, vas a cualquier iglesia que vayas y no llegamos ni a los 100 personas que vamos a participar de esa cena del Señor. Pero sin embargo, te das una vuelta y vas al mall y está lleno. Te das una vuelta y vas al tianguis, al Summit, y está lleno, repleto de gente. ¿Por qué? Porque el hombre sigue. Eso da tristeza, mi hermano, mi hermana, porque cuando comenzó la pandemia se notaba que el hombre buscaba más hombres, más gente, buscaba la presencia de Dios en sus vidas, buscaban el alivio, buscaban el consuelo, buscaban el socorro del Señor. Pero conforme han ido pasando los meses de la pandemia, el hombre está regresando a no querer soltar el materialismo, a no querer soltar su orgullo, su vanidad, su soberbia, su egoísmo, a no querer soltar su comodidad, a no querer soltar su pecado. Y se olvidan de Cristo y cambian a Dios por todas esas cosas. Y cambian a Dios, la gran cena del Señor en la Eucaristía, por ese summit, por ese tianguis. Y cambian la cena del Señor por el mall. Y cambian la cena del Señor
por un partido de fútbol, por una novela o por cualquier cosa insignificante, cambian esa cena del Señor. Las playas llenas, ahorita el gobierno tiene que decir, la playa está cerrada porque se llena de gente. Y las misas y los templos vacíos. Poquita gente. Que esa gente sí va buscando a esa cena del Señor. A esa cena del Señor. Dice la palabra de Dios, me gustaría que fuéramos allí a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, mi hermano, mi hermana, me gustaría que fuéramos. San Juan capítulo 6, versículo 53 al 56. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Esa es la cena del Señor. El Señor nos ha invitado desde que nos bautizaron. Él nos dio la invitación y la tenemos bien puesta, bien guardada ahí en nuestro corazón. ¿Y cuál es la cena del Señor? Aquí la vamos a mirar. Dice Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 53 en adelante, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Palabra de Dios. El Señor nos ha hecho esa invitación a la gran cena del Señor. El Señor nos ha hecho esa la invitación. Y dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. No tiene vida en él. Y sin embargo, nosotros conocemos la palabra de Dios. Conocemos la Eucaristía, sabemos que es el cuerpo de Cristo, sabemos que es Cristo con toda su divinidad. Y sin embargo, ahorita que tenemos la oportunidad de ir a tomarlo, no vamos. Preferimos ir al Swami, preferimos ir al mall, preferimos mirar la televisión, preferimos quedarnos en el sofá en la casa, preferimos echarnos unas cervezas, preferimos cualquier cosa a tomar el cuerpo de Cristo y a comer el cuerpo de Cristo y a tomar la sangre de Cristo, que es lo que nos da vida eterna. Leamos nuevamente en ese pasaje, dice, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Si no comemos el cuerpo de Cristo, si no bebemos la sangre de Cristo, no tendremos vida en nosotros, y lo dice Jesucristo. Lo dice Jesucristo. Y vamos a leer más adelante, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. El que come mi carne vive unido a mí, dice Cristo. Y tú y yo somos invitados a ir y a comer la carne del Señor y a ir a beber la sangre de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Esa es la gran tristeza. Que el mundo está cambiando el comer la sangre, el comerle el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo por ir a un swami, por ir a un tianguis, por ir a la aglomeración de las tiendas. El mundo está cambiando el cuerpo de Cristo por ir al mall. El mundo está cambiando el cuerpo de Cristo por quedarse en casa, por echarse unas cervezas, por mirar un partido de fútbol, por cualquier tontería que no vale la pena. Estamos cambiando la vida eterna. Esto me recuerda un pasaje anterior, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, donde Jesucristo está hablando con los judíos y están de esta misma manera que estoy hablando, llenos de egoísmo, llenos de vanidad, de soberbia, de prepotencia. Y Jesucristo, escúcheme bien esas palabras, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando y usted que va a escuchar esta prédica después, escuche bien esto.
San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dijo el Señor Jesucristo a unos judíos que se creían cerca de Dios, que se creían buenos, que se creían que ellos eran quizás hasta los más buenos del barrio. Y dice Jesucristo en ese versículo, dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Ustedes escudriñan las escrituras. Sabemos muchas personas que leemos la palabra de Dios. Sabemos muchas personas que rezamos, que oramos, que hacemos tantas cosas, que decimos, oh, Dios está conmigo, que ponemos en el Facebook y ponemos en las redes sociales cosas de Dios y hacemos tantas barbaridades. Y dice Dios, pensando encontrar en todo eso la vida eterna. Pero lo único, dice el Señor, que hacen las escrituras, y lo único que hace eso es que da testimonio de mí, dice el Señor. Y les dice, y ustedes no quieren venir a mí. O sea que el leer las escrituras, el orarle, el rezarle, en hacer todo eso, no significa que estemos yendo a Cristo. Es un peligro. Es un peligro. El diablo se viste de luz, dice la palabra de Dios. Y podemos estar leyendo la palabra de Dios, podemos estar rezando, podemos estar haciendo, poniendo tantas cosas de Dios en el Facebook, pero sin embargo nuestro corazón puede estar tan lejos de Dios como pueda estar. Por eso dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, está tu corazón. No importa lo que hagas, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y es lo que esta pandemia, este tiempo difícil que estamos viviendo nos lleva a reflexionar. Que cada uno de nosotros individualmente pensemos, analicemos y comencemos a mirar cómo estamos en relación con Dios. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? Sigamos leyendo estos versículos que hemos estado leyendo de San Lucas, capítulo 14. Leímos del 15, leímos 16 a 17, leímos 18 al 20 y vamos a leer el 21 al 24 en este momento. Y dice la palabra de Dios ahí. El criado, cuando todos pusieron excusa a no ir a la cena del Señor, dice el criado, regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado, ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los inválidos, los ciegos, los cojos. Más tarde el criado dijo, Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Si usted y yo no cambiamos, y si usted y yo no dejamos el egoísmo, la vanidad, la soberbia, el orgullo, y si usted y yo no dejamos la comodidad, la estabilidad, si no dejamos el materialismo, si no dejamos el pecado, nosotros no vamos a participar de esa cena del Señor. Y cuando vamos a misa y comulgamos y recibimos el cuerpo de Cristo, San Pablo lo dice, consumimos nuestra propia condenación. Es un llamado que Dios nos hace a través de esta pandemia, hermano, hermana. Es un gran llamado que Dios nos está haciendo a volver nuestro corazón a Dios. Dijo Josué, le recordó al pueblo de Israel todas las maravillas que Dios ahí había hecho por ellos y les dijo, yo no sé si ustedes, pero yo y mi familia serviremos a Dios. No sé ustedes, pero yo y mi familia
estaremos con Dios, seguiremos a Dios, haremos lo que Dios quiere. Y ese es un llamado para ti y ese es un llamado para mí, mi hermano, en esos tiempos difíciles. Dios sigue manifestándose y Dios sigue obrando milagros en todo momento. Y si Dios decide que nos vayamos, nos vamos. Y si Dios nos decide que nos quedemos, nos quedamos. Pero aquí la pregunta es, si ahorita decide que me vaya, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en relación con Dios? Si ahorita decide que tú te vayas, que termine tu vida, que termine la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de un familiar, ¿cómo está con relación con Dios? No seamos como los demás. No seamos como esos judíos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Allí es cuando Dios nos dio la invitación a ser partícipes de esa cena. Yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Y luego dice, y les he ordenado, les he mandado que vayan y den mucho fruto. Juan 15, 16. Vayan y den mucho fruto. El Señor quiere que demos fruto y fruto bueno. Y mira lo que dice. Y que ese fruto permanezca. Que cuando tú, que cuando yo, que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, haya alguien en esta tierra que diga, yo me acerqué a Dios, mi familia se acercó a Dios, mi papá se acercó a Dios, mi esposo cambió, mi esposa cambió, porque hubo aquella persona que se llamaba tal, que le habló de Dios, que le dio testimonio de Dios. Eso es que permanezca el fruto. Y termina diciendo ese versículo, así el Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan. Palabra de Dios. Entonces, yo te invito a reflexionar en este momento, mi hermano, mi hermana. Yo te invito a reflexionar para que en este momento nosotros comencemos desde ya, si no lo hemos hecho anteriormente. Comencemos desde ya, desde este momento, a analizarnos individualmente, personalmente. Analizarme yo. Yo no tengo por qué mirar a mi esposa, yo no tengo por qué mirar a mis hijos. Primero yo, ¿cómo estoy en relación con Dios? ¿Cómo estás en relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo están tus pasos? Dice el Señor, hay gente que lee las escrituras, hay gente que ora, hay gente que reza, pero sin embargo no quieren venir a mí, dice el Señor. Y termino esto diciendo las palabras que se me vienen a la mente, que están allí precisamente, y lo podemos abrir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 22, dice la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 22, dice la palabra de Dios, habrá muchos que me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no te conozco. Hermano, nosotros debemos enfocarnos en mantener esa vida eterna, en mantener esa relación con Dios, en hacer lo que Dios quiere. San Pablo decía, yo enseño, yo voy predicando y enseñando el Evangelio, pero me preocupo para que yo no quede fuera de la carrera. Y eso es una invitación a nosotros que nos hace Dios, mi hermano. En el medio de esta pandemia, lo que Dios está haciendo en nuestra vida no es darnos dolor, no es darnos sufrimiento, no es darnos una enfermedad, no es acabar nuestras vidas. Nos está dando una oportunidad para que miremos nuestro corazón y lo vuelvamos a Dios. Te voy a invitar en este momento que cierres tus ojos, mi hermano, que cierres tus ojos y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, ahora sí, es que ponernos en la presencia de nuestro Dios y vamos a ser sinceros. Todo parte de una sinceridad, todo parte de ser honestos con nosotros mismos. ¿De qué me sirve a mí no ser sincero si me estoy perdiendo esa vida eterna? ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros
los católicos vamos a misa y tomamos ese cuerpo de Cristo y bebemos esa sangre de Cristo, mi hermano, dijo Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan, versículo 56, dijo, está uniéndose a nosotros, está entrando en nuestro cuerpo y está entrando por nuestras venas, todo nuestro cuerpo se está llenando de la gracia de Dios. Nos está limpiando, nos está purificando, en ese momento nos limpia blancos como la nieve. Y no nos damos cuenta y salimos y volvemos a pecar y volvemos a decir barbaridades y malas palabras. Entonces es momento ahorita, cierra tus ojos y es momento de que pensemos en nosotros mismos y digamos, ¿cómo estoy en relación con Dios? ¿Cómo estoy en esa relación con Dios? ¿Cuáles han sido mis pasos en esta semana, mis hechos en esta semana? ¿Qué es lo que ha pasado por mi mente? ¿Qué es lo que ha pasado por mi vida en esta semana? Cierra tus ojos, hermano, hermana, y vamos ahorita a ponernos en la presencia de Dios. Y tenemos que ponernos en la presencia de Dios de una manera cómoda. Si estás sentado, quédate sentado. Si estás parado, quédate parado. Como tú te sientas cómodo, pero de una manera que no te perturbes. Y de una manera que puedas visualizar la presencia de Dios ahí frente a ti. Yo te voy a hacer esa invitación, que pienses que Dios está ahí frente a ti, ese Dios que conoces, la imagen que se te viene en la mente, Jesucristo, el Dios de la misericordia, la imagen que se te venga en tu mente. Cierra tus ojos en este momento y antes que le pidas, comienza a pensar cómo estás. Dices malas palabras, dices chistes de doble sentido, andas mirando mujeres que no son tu mujer, andas mirando hombres que no son tu hombre, andas robando, el egoísmo es parte de tu vida, el egoísmo te calcome la carne, te dejas guiar por la carne. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué es lo que rige tu corazón? ¿Qué es lo que manda en ese corazón tuyo? Y vamos con nuestros ojos cerrados, vamos a decirle, Padre Santo, aquí estamos, Señor Jesucristo, y primero yo te quiero dar gracias, Padre, por haberme permitido venir aquí a tu presencia. Te doy gracias por haberme mandado esa invitación, por haberme dado esa invitación a ser partícipe de esa gran cena tuya, Señor, que me da la vida eterna. Padre Santo, te doy gracias por cada bendición que has derramado en mí, porque me he despertado en este día y mi familia está completa. Porque mi esposo está bien, mi esposa está bien, mis hijos están bien. Porque tengo mi familia completa, tenemos pan en la casa, tenemos un techo. No estamos solos. Me doy cuenta que tu mano poderosa nos va guiando y nos va dando lo necesario para ir viviendo. Gracias, Jesús. Gracias. Y en este momento te quiero pedir, oh Padre Santo, cierra la puerta, mi hija, te quiero pedir, Padre Santo, en este momento, que a través de tu Espíritu Santo entres en el corazón de cada uno de nosotros. Que entres en este corazón de cada uno de nosotros y nos ayudes a mirarnos, porque habemos algunos que tenemos una concha dura, que tenemos un caparazón duro que no nos permite mirarnos. Algunos podemos ser ciegos espirituales, que no podemos mirar cómo estamos realmente, Señor. Podemos pensar como esos judíos, que estamos cerca de ti, que estamos contigo, pero quizás estamos lejos. Y yo te pido, Padre, que derrames tu Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra esa luz que está dentro de nosotros y nos comience a decir cómo estamos. Que nos comience a enseñar cómo realmente estamos. Si tenemos orgullo, vanidad, soberbia, si decimos malas palabras, doble sentido, si te cambiamos, Señor,
por una cerveza, si te cambiamos por cualquier cosa, Señor, enséñanos cómo estamos, que esa luz brille dentro de nosotros, Padre, para que de hoy en adelante seamos diferentes, Señor. Porque esta pandemia, porque este tiempo que estamos viviendo difícil, lo único que está haciendo en nuestras vidas es que regresemos ese corazón a ti, que vuelvamos a ti, que pongamos esa mirada a ti, Jesús. Yo te pido, Padre, yo te pido que derrames ese Espíritu Santo en mis hermanos que están escuchando en este momento y que los que van a escuchar más adelante, que se derrame ese Espíritu Santo para que ilumine esos corazones y esas mentes y nos demos cuenta la maldad que está dentro de nosotros, que nos damos cuenta que somos esclavos de ese pecado, que somos esclavos de esa vanidad, de ese egoísmo, de esa soberbia, Señor. Oh Padre bendito, yo te pido que venga ese Espíritu Santo, Señor, porque la vida se nos va. Y no sabemos si al ratito ya nos tengamos vida y no tengamos esta oportunidad, Señor. Pero el único temor que debemos tener en este momento, Señor, no es esta pandemia, sino el único temor es perdernos de esa vida eterna, es perdernos de ti, Señor. El único temor que debemos tener nosotros, oh Padre, es que nosotros no lleguemos a tu presencia. Porque tu palabra dice en Hechos 16:31 que si yo creo en ti, que si yo llego, Señor, y me mantengo en tu presencia, se salvará toda mi familia. Por eso yo te pido, Padre, que derrames ese hambre y sed de ti a cada uno de nosotros. Que no nos falte esa hambre, que no nos falte esas ganas, Señor, de ir a tu presencia, que no nos falten esas ganas de ir al templo y correr adentro y esperar ansiosos por consumir tu cuerpo y por beber tu sangre, Señor. Y que al momento de que te consumamos, que en ese momento, Señor, lo único que nazca dentro de nosotros es más hambre y sed de ti. Y que cada uno de mis hermanos que están conectados y yo y nuestras familias tenga hambre y sed de ti, Señor. Y que cuidemos nuestras palabras y que cuidemos nuestros actos y nuestros hechos y que solamente, Señor, respiremos, Espíritu Santo, y que solamente salga de nosotros cosas que te agraden, cosas que te hagan feliz, cosas que te hagan orgullosos de tener un hijo o una hija como tú has querido tenerla. Tu palabra dice que nosotros somos la luz de este mundo. Ayúdanos a que no nos comportemos como aquellos paganos. Ayúdanos a que no nos comportemos como esos judíos. Ayúdanos a que no nos comportemos como la gente que no tiene Dios, como la gente que no les importas, como la gente que no quiere saber de ti. Ayúdanos a ser esa luz en este mundo. Ayúdanos, oh Padre bendito. Ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu presencia a cada instante. Ayúdanos, oh Señor, que lo único que nos importe es estar bien contigo y que lo demás es pasajero. Y que si viene esa enfermedad y que venga lo que venga sobre nosotros, que no nos preocupe y que no nos meta temor, sino que el temor sea perderte a ti, el temor sea alejarnos de ti. Oh Padre Santo, yo te pido perdón por cualquier ofensa que te hayamos ocasionado, Señor, en el pasado, de aquí para atrás. Yo te pido perdón por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cualquier ofensa que le hayamos hecho a alguna persona, por cualquier cosa que hayamos hecho, que sabemos inconsciente o inconscientemente, la hayamos hecho y que no sea de tu agrado. Yo te pido perdón, oh Padre Santo, por no ser ese hijo que tiene que ser. Yo te pido perdón, oh Padre Santo, por no tener el valor y cambiar las cosas materiales por ti. Yo te pido perdón, oh Padre Santo, por no cambiar esa comodidad por ti. Y yo te pido, oh Padre Santo, que de hoy en adelante me llenes
nos llenes de tu gracia, nos llenes de esa fuerza de lo alto, de ese Espíritu Santo, para que me ayude a dar que me dé esa fuerza para cambiar esas cosas por ti, para cambiar el materialismo por ti, para cambiar ese pecado por tu presencia, Señor, que me va a llenar mucho más. Oh bendito Dios, yo te pido, oh Padre Santo, que derrames. Tú dijiste en tu palabra, Mateo 7:7, pídeme y te daré. Tú dijiste en Jeremías 33:3, me buscarán y me dejaré encontrar. Padre, yo reclamo esas palabras para cada uno de mis hermanos y para mí. Y tú prometes que nos escucharás, y tú dices en tu palabra, Marcos capítulo 11, versículo 24, que todo lo que te pidamos en oración, que creamos que lo recibimos y lo vamos a recibir, Padre. Yo te pido hambre y sed de ti. Para cada uno de mis hermanos que están conectados, te pido hambre y sed de ti. Y que crezca el amor por Mamá María en nuestros corazones, y que crezca el amor por ti, Jesucristo, en nuestros corazones, y que quieramos más de Mamá María, y que quieramos más de ti, Jesús, y que sea lo único que quieramos durante todo nuestro día. Y que al puro despertar, Padre, lo único que anhelemos sea oler la presencia de Mamá María y la presencia tuya, Jesús, al lado nuestro, y que nos conformemos con eso. Que eso nos baste, Señor. Yo te lo pido, Padre. Derrama esa gracia en cada uno de nosotros. Derrama esa gracia de perseverar, esa gracia de no pecar, esa gracia de mantenernos sin egoísmo, sin la vanidad, sin la soberbia. Que nos abandonemos, Señor, y que nos demos a los demás sin importarnos nada. Solamente tú importes. Oh Padre Santo, derrama tu gracia. Derrama tu gracia en cada uno de nosotros. Yo te pido, hermano, que en este instante le pidas a nuestro Padre Dios por esa necesidad que tú sabes que tienes, esa necesidad que tú sabes que está en tu familia, que está en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. En este momento dile al Señor, dice su palabra, que todo lo que le pidamos creamos que ya lo recibimos y lo vamos a recibir. Dice Jesucristo en Juan 14 que todo lo que le pidamos lo hará para la gloria del Padre. Pídele en este momento a Jesucristo. Allí donde tú estás, allí en tu casita, allí sentado, como estés, pídele al Señor por esa necesidad. Pídele con fe y verás la gloria de Dios. Y verás que Dios se manifiesta. Pero sobre todo pídele que te haga a ti ese Cristo en esta tierra, que te haga a ti esa persona que tienes que ser en Cristo. Pídeselo en este momento. Padre bendito, escucha nuestras oraciones, Señor. Yo te pido en este momento, Señor Jesucristo, que nuestro corazón nunca se aparte de ti. Que lo único que queramos respirar, que así como nos hace falta el agua en nuestro ser, que nos haga falta y que tengamos esa necesidad grandemente, esas ansias de estar en tu presencia, de tenerte a nuestro lado. Oh Padre bendito, yo te pido en el nombre de Cristo, Padre, que derrames ese Espíritu Santo de hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y que ese Espíritu Santo, que es el esposo de Mamá María, que vino y se postró sobre María como no se ha postrado en ninguna otra persona y se postrará en ninguna otra persona, que nos enseñe a amar a esa esposa, a esa madre de nosotros. Que nos enseñe a amar a María y que nos enseñe a agarrarnos de su brazo, de su mano, y que nos vayamos caminando con María, siguiendo los pasos de Jesús en cada instante de nuestra vida. Yo te pido, mi hermano, en este instante que
Si ya le pediste por tus necesidades, que ya no le pidas nada al Señor. Que solamente cierres tus ojos y con tus ojos cerrados mire la presencia de Cristo ahí frente a ti. Mira al Señor ahí frente a ti. Cierra tus ojos y mira a Jesucristo ahí frente a ti. Y mira cómo Jesús va caminando hacia ti y cómo abre los brazos conforme se va acercando. Y te invita a que lo abraces fuerte al Señor, abrázalo fuerte, cruzas tus brazos, abraza al Señor, siente esa presencia de Cristo. Dice la palabra de Dios, dice su palabra, que donde estamos 2 o 3 reunidos en su presencia, ahí está Él. Y aquí estamos algunos reunidos en la presencia de Cristo, y aquí está Cristo en medio de cada uno de nosotros. Abrázalo fuerte al Señor, abrázalo fuerte. Y te voy a pedir que te quedes abrazado de Jesucristo. Y mira cómo mamá María viene por detrás de ti, mi hermano. Mi hermana, mira cómo mamá María viene y te abraza por detrás. Y te dice, así te quería tener mi hijo. Y solamente quédate ahí, no le digas nada. Y solamente quédate ahí. Vamos a escuchar esa palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor, cuando nosotros le pedimos, cuando le oramos, cuando le clamamos, cuando entablamos esta comunicación con Él, Él nos habla a nosotros en el corazón. Y solamente quédate abrazado del Señor con tus ojos cerrados, con tus brazos cruzados, abrázalo, siéntelo. Y siente mamá María que te abraza con su manto precioso y te cobija. Y quédate así y vas a escuchar esa palabra que necesitas escuchar. Vas a escuchar al Señor que te dice algo. Y si después quieres compartirlo aquí en este medio, compártelo para la gloria de Dios. Guardemos un minuto de silencio en estos ojos cerrados y en esta presencia de Dios, que Él te va a hablar en tu corazón. Sí, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que nos das. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque somos de tu rebaño, somos de tu pueblo, somos hijos de Dios, somos los invitados especiales para esta cena tuya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y siembra en el corazón de cada uno de nosotros ir al templo, ir a misa y consumir ese cuerpo de Cristo y consumir esa sangre de Cristo. Siembra esa hambre por el cuerpo de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Que anhelemos que llegue el domingo para ir a misa y lo primero que anhelemos ir y consumir ese cuerpo que nos da esa vida eterna. Yo te doy gracias por mis hermanos que se han conectado y por aquellos que van a escuchar esta predicación. Te doy gracias, Padre, por ellos. Porque todo aquel que tú pones a que la escuche, Señor, es porque es llamado y es invitado a esta cena tuya. Y yo te pido por cada uno de ellos para que, como dijiste tú en tu palabra, que has venido a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad es que no se pierda ninguno de ellos, Padre. Yo te pido que no nos pierdamos, que nuestro corazón, que nuestra alma siempre, siempre esté guardada dentro de tu corazón. Cerramos esta oración, Padre, con esa oración que tú nos has enseñado. Esa oración
que es la oración más poderosa, la oración más divina que pueda existir. Que cada palabra venga ungida con tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que cada palabra venga llena de tu sangre poderosa sobre nosotros y nuestra familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamá, te doy las gracias porque sé que estás aquí. Y sé, madre, que muchos de nosotros nos hemos acercado a tu Hijo por ti, porque tú has venido a nuestras vidas, porque tú te has manifestado a nosotros y nos has agarrado de la mano y nos has llevado a tu Hijo y nos sigues llevando de la mano hacia tu Hijo Jesucristo. Y nos ayudas a que nuestra alma no se pierda. Gracias, mamá. Y por eso te quiero dar un beso y un abrazo. Que cada palabra de esta oración del ángel Gabriel que nos ha enseñado venga con un abrazo y un beso para ti, mamá. Que cada palabra sea una rosa que te damos. Que cada palabra sea un te amo. Que cada palabra sea un te necesito. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Yo te pido en este momento, hermano, hermana, que abras tus ojos y si tienes alguna persona ahí a tu lado, ahí junto a ti, párate y dale un abrazo. Dale un abrazo fuerte a ese esposo, a esa esposa, a sus hijos. Dale un abrazo fuerte y dile, te amo, te amo, te amo y eres lo más maravilloso que me ha pasado aquí en la tierra. Eres lo más maravilloso que Dios me ha regalado. Te amo. Díselo. Díselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque, vuelvo a lo mismo, no sabemos si mañana tengamos vida. Pero ahorita hay una oportunidad. Ahorita hay una oportunidad y hay que aprovecharla al máximo. Hay que hacer la voluntad del Padre Dios. Hay que hacer lo que Dios quiere. Y dile a los tuyos en este momento, si tienes un hijo y tienes tiempo que no le dices, dile, mi hijo, te amo, te quiero. Y eres el motor de mi vida. Eres como un Red Bull en mi vida. Díselo. Y bueno, mi hermano, cerramos esta predicación, esta reflexión y con esta oración. Y yo te doy gracias por haberte unido. Porque cuando tú te unes, yo tengo necesidad de Dios. Y yo sé que tú tienes necesidad de Dios. Y yo necesito de Dios. Y tú necesitas de Dios. Y yo tengo mis propios problemas, tú tienes tus problemas y entre todos hacemos el cuerpo de Cristo y entre todos nos fortalecemos unos por otros, dice Santiago. La oración de unos por otros tiene mucho poder. Te doy gracias porque te unes conmigo, mi hermano, porque tu oración me fortalece. Tu oración me fortalece a mí y yo espero que mi oración te fortalezca a ti y que entre los dos y entre todos nosotros derramemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en los nuestros. Que Dios te bendiga, mi hermano, y yo te pido, sí te pido que compartas esto, porque hay gente allá afuera que no quiere saber de Dios, hay gente allá afuera que no quiere ir a recibir el cuerpo de Cristo, hay gente allá afuera que prefieren las cosas del pecado, prefieren el materialismo, prefieren esas cosas, y a nosotros nos corresponde ahí por el Facebook mandarles estas prédicas y que escuchen una palabrita o dos por allí y que Dios toque sus corazones. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos miramos el próximo sábado nuevamente, el ministerio Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Ora el rosario 2-3 veces por día, cada día, a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y yo me uno con ellos a las 6 de la tarde para compartir una reflexión, para que, vuelvo a lo mismo, yo lo hago más por mi necesidad de Dios, porque yo me quiero llenar de Dios, pero
Pero de paso, trato de ayudarte a ti, a que te llenes de Dios, pero tú me ayudas a mí cuando te conectas, mi hermano. Gracias. Gracias de todo corazón. Y que Dios te bendiga, mi hermano, y compártelo para que más gente conozcan de Dios y más gente se arrepientan de sus pecados y vuelvan ese corazón a Dios. Que Dios te bendiga y nos conectamos nuevamente el próximo sábado. El rosario es a las 6 de la tarde y terminando el rosario me conecto yo. Que Dios te bendiga, paz y bien a ti.